Vamos a hablar ahora del concubinato. Como sabemos, el derecho es una consecuencia de la realidad social. El derecho siempre va a estar al pendiente de lo que existe en la vida, en la sociedad, en el entorno, y por lo tanto tiene que irse adaptando a esta realidad social para generar la norma que regule precisamente esta realidad. Entonces tenemos que desde el origen de la humanidad, el concubinato ha existido. Es una manera de formar una familia. Implica algunas cuestiones inherentes al ser humano. De hecho, si nos ponemos a ver la realidad y la historia de la humanidad, antes de que existiera el matrimonio ya existía el concubinato. El matrimonio surge como una manera de formalizar una relación que daba origen a una familia. Entonces vamos a tener que el concubinato desde el primer momento es una forma, es una fuente de la familia. Ahora bien, es importante que se reconozca esta forma de establecerlo para que se generen las consecuencias legales que están inmersas dentro del mismo. Desgraciadamente, el matrimonio como institución, como tal, ha ocupado las funciones y ha absorbido de manera total lo que implica una unión lícita, legal. Sin embargo, la realidad es contundente, sobre todo en sociedades como la nuestra, en donde a veces es superior el número de relaciones de esta naturaleza que el número de relaciones establecidas de manera formal, como matrimonio. Esta situación se debe a diferentes cuestiones culturales, ideológicas, incluso a nivel educativo, pero no por ello va a dejar de existir, es una realidad social y por lo tanto requiere también un reconocimiento legal, sobre todo para evitar cuestiones de injusticia, sobre todo en relación con los menores o con la mujer, que siempre ha sido, digamos, más débil en cuestión social y legal, sobre todo en las relaciones del concubinato. Entonces, es necesario que exista un reconocimiento legal del mismo para poder equiparar las condiciones de los concubinos respecto a los casados. Es decir, que se generen los mismos derechos y obligaciones que existen entre los concubinos, igual que en la situación de matrimonio. También, y muy importante, es el aspecto de la protección a los menores, la protección de los hijos, que no deben de quedar, por ser hijos de una relación que no esté formalizada a través de un matrimonio, no deben de quedar desprotegidos. Al contrario, los menores siempre deben de tener la protección, sobre todo la protección del Estado. Y también, por otra parte, como les mencionaba anteriormente, la mujer ha tenido socialmente un papel más vulnerable y por lo tanto en situaciones de concubinato siempre ha llevado o siempre ha sufrido desventajas, sobre todo de naturaleza económica, porque al no tener un respaldo jurídico se llegan a cometer muchas injusticias y la mujer llega a quedar, en cuanto termina la relación del concubinato, llega a quedar completamente desprotegida, sin ningún tipo de patrimonio. Se queda absolutamente sin nada. Entonces, de aquí surge la necesidad de regular, de reglamentar, de darle el reconocimiento legal necesario al concubinato. Bien, veamos entonces ahora cuál es el concepto legal que tenemos sobre concubinato.
Cabe mencionar que en México diferentes legislaciones en diferentes estados tienen enfoques, obviamente, que surgen en función de su contexto social y cultural. Pero vamos a tratar de unificar todo esto a través de un solo concepto. En términos generales, podemos entender que en todos los casos el concubinato es considerado como un hecho jurídico. Es un hecho jurídico porque genera derechos y obligaciones. Por otra parte, se establece de manera generalizada en la norma que es un hecho voluntario ilícito. En cuanto a la voluntad, podemos decir que para que un acto sea lícito también, es necesario que las partes que intervienen en él estén de acuerdo en llevarlo a cabo, porque de lo contrario estaríamos hablando de un acto que estaría viciado, precisamente viciado al consentimiento, y obviamente esto generaría una nulidad o una ilicitud de dicho acto, ¿no? Por otra parte, tenemos que la licitud también se relaciona con el aspecto de que esta conducta no sea constituyente de un delito al momento de que una de las partes esté ya en una relación de matrimonio, y al establecer una nueva relación, y en este caso que sea el concubinato, pues obviamente estaría incurriendo en un ilícito, como el caso de el adulterio, por ejemplo, ¿no? Entonces, para que sea lícito se requiere que ambas partes que forman este concubinato estén libres de matrimonio. De lo contrario, estaríamos hablando de un acto ilícito. Bien, otra cuestión muy importante en el concubinato es el hecho de que en todos los casos se establece que es una relación o una unión que va a surgir entre un hombre y una mujer. En este aspecto, la ley todavía no ha establecido una relación entre personas del mismo sexo. Esto hay que hacer hincapié en ello. Bien. Bueno, el siguiente elemento del concepto es que de manera voluntaria, como ya lo habíamos mencionado, deciden hacer una vida en común. Y una característica muy importante es que sea en forma permanente, que no sea algo fortuito, que no sea algo eventual. Esto precisamente es lo que le va a dar un carácter más formal a esta relación. Una persona de manera libre, de manera consciente, puede tener relaciones lícitas, obviamente, con una persona y luego con otra persona y luego con otra persona. Estas relaciones no van a constituir un concubinato. Para que sea considerado como tal, tiene que existir esta determinación o decisión por las partes de que sea en forma permanente. Y un signo de esta intención de que sea permanente es que ambos se traten como cónyuges tanto en la vida íntima como en la vida social, que su trato sea de esposos y que tengan la finalidad, obviamente, de constituir una familia. Una vez teniendo estos elementos, vamos a tener que se van a generar estos efectos jurídicos propios de una familia, que son los derechos y obligaciones que puedan existir entre el hombre y la mujer, derechos sobre todo, bueno, en cuestión de su vida íntima, el trato respetuoso, la fidelidad es muy importante en este aspecto, porque si no llega a existir esta fidelidad, estamos hablando de que no se va a constituir el concubinato, porque no puede haber varios concubinatos. La ley únicamente va a reconocer un concubinato en el cual la relación tenga
característica de permanencia. Y entonces sí se van a generar estos efectos jurídicos en relación obviamente con la pareja, con los hijos, también derechos y obligaciones, y también va a haber efectos jurídicos en cuanto a los bienes. Bien, entonces tenemos que vamos a tener algunas cuestiones importantes para la existencia del concubinato. En primer lugar, tenemos que es necesario que sea un hecho voluntario. Como ya les había mencionado, tiene que haber un consenso entre ambas partes para llevarlo a cabo. Segundo requisito importante, que ambos permanezcan libres de matrimonio y que no tengan impedimento dirimente para celebrarlo. Es decir, que no haya ninguna causa que impida que puedan llevarlo a cabo, que los excluya de esta facultad. Luego tenemos el elemento social y íntimo como factor de cohesión de la familia, ¿no? Que sería en la vida íntima, en la vida al interior de la familia, que se traten como marido y mujer. Y también en relación o en su vida social, que se den ese trato que implica inclusive una situación de exclusividad, porque no vamos a tratar como esposo a varios o a varias, ¿no? Tendría que ser una situación en la que implica una fidelidad, una exclusividad. Que sea una unión permanente. En algunos códigos se establece la condición de que sea por 5 años, en otros se habla de 3 años. En el Código del Distrito Federal vamos a tener que nos solicitan que sean 2 años de permanencia. O, en su defecto, que haya nacido un hijo. A partir del momento de que nazca un hijo, si es antes de los 2 años, ya se considera también concubinato. Y que se dé una sola relación, lo que les comentaba hace un momento, que exista esta condición de exclusividad, de fidelidad, misma que se deriva precisamente del trato de casados que se van a dar tanto en la vida íntima como en la vida social. Bien, entonces tenemos que estas son las condiciones propiamente para que exista y para que se pueda determinar un concubinato. En cuanto a la legislación que es aplicable al concubinato, vamos a tener que en el Código Civil del Distrito Federal hay 5 artículos que nos hablan de o que regulan esta relación. No definen de manera propiamente al concubinato, pero sí hacen referencia a los concubinarios, a los derechos que puedan generarse, etc. Primero nos van a establecer que se van a generar derechos y obligaciones entre los concubinarios de manera recíproca. Para ello, establece el requisito precisamente en el Código Civil del Distrito Federal que sea una relación de naturaleza permanente por lo menos de 2 años o que haya nacido un hijo en común. También hace referencia este artículo a que no debe de existir varias relaciones de este tipo. En el momento en que esto suceda, ninguna de ellas se va a considerar como concubinato. En este caso, obviamente, puede surgir el hecho de que alguna de las partes no esté consciente de esta situación y que esté actuando ella de buena fe. Entonces, en este caso, ella tendría derecho de demandar al concubino que está faltando, que está actuando de mala fe, demandar una indemnización por daños y perjuicios. También
nos dice la ley que regirán el concubinato los derechos y obligaciones inherentes a la familia, es decir, lo está elevando al nivel de la institución de la familia. Esto es muy importante, sobre todo por la trascendencia jurídica que tiene. Para empezar, vamos a tener que nos establece de manera clara y explícita que va a generar derechos alimentarios y sucesorios entre los concubinarios. Esto es también un gran avance en materia jurídica, ¿no? Porque ya hay la forma no solamente de cumplir con la obligación alimenticia en relación con los hijos, sino también entre los mismos concubinos. Bueno, también nos dice el Código Civil del Distrito Federal que al cesar esta unión, en caso de que uno de los concubinos tenga la necesidad, porque no tenga recursos, porque no tenga manera de obtenerlos, tenga la necesidad de solicitar alimentos, tendrá derecho a requerir una pensión alimenticia. Y este derecho lo va a tener o lo va a poder ejercer durante el año siguiente, es decir, durante los 12 meses después de que haya terminado la relación de concubinato. Obviamente, mientras está subsistente, también tiene derecho. Y si el otro concubino no ha cumplido con esta obligación durante determinado tiempo sin que haya terminado la relación, pues obviamente también tendrá derecho a exigir, a demandar el cumplimiento de su obligación alimenticia. Obviamente, en este caso tendría que acreditarse toda la situación, todos los requisitos que establece la ley, sobre todo en cuanto al tiempo, a la permanencia y a la exclusividad de la relación. Bien. Vamos a ver ahora cuáles son entonces los efectos jurídicos ya de manera específica del concubinato. En primer lugar, tenemos que en relación a los cónyuges van a existir derechos hereditarios. Estos derechos hereditarios van a ser en sucesión legítima, siempre y cuando haya existido este concubinato durante los 2 años anteriores a la muerte del concubino que haya fallecido, o en su defecto que haya existido un hijo, aunque no se hayan cumplido los 2 años de relación. También van a heredar en sucesión legítima como si estuvieran casados. También tenemos que en cuanto a los alimentos del cónyuge del concubino supérstite, también tiene derechos en sucesión legítima cuando la vida en común haya excedido los 2 años. Tenemos el caso de la sucesión del testamento inoficioso, que es aquel en el cual el testador omite incluir como beneficiarios o como herederos a la persona que formaba parte de esta relación y a los hijos de esta relación de concubinato. Entonces, en este caso estaríamos hablando de que sería un testamento inoficioso y por lo tanto se puede promover para que sean respetados estos derechos que fueron generados con anterioridad. Y también tiene derecho de alimentos en vida cuando hayan vivido en concubinato por 2 años. Bien, entonces vamos a retomar. Heredan en sucesión legítima siempre que se hayan cumplido los requisitos del concubinato. También van a tener derecho de alimentos el concubino supérstite en sucesión legítima cuando haya cubierto el tiempo de 2 años. En el caso de testamento inoficioso, también va a tener derecho a alimentos. Y finalmente, derecho a alimentos en vida
cuando hayan vivido maritalmente por 2 años consecutivos. Bien, entonces de esta manera vemos cómo los cónyuges o los concubinos, en este caso, van a tener estos derechos asimilados o en la misma, en el mismo grado o equivalente a lo que sería el caso del matrimonio. Ya no existe tanta desprotección en función de esta figura, de esta institución del concubinato. En este caso es importante mencionar que para llevar a cabo el trámite de estos derechos, por ejemplo, los derechos de alimentos, se tendría que solicitar una declaración judicial vía jurisdicción voluntaria ante el juez de lo familiar, acreditando con testimoniales o con el acta de nacimiento del hijo, con los elementos de prueba idóneos, la existencia del concubinato para que el juez pueda emitir una declaratoria y en función de esta declaratoria se puedan llevar a cabo los trámites relacionados con la pensión alimenticia a la que se tenga derecho. Bien, ahora tenemos que en relación a los hijos, el concubinato también va a generar derechos. En primer lugar, es muy importante tener en cuenta que los hijos de concubinato van a gozar de la presunción de filiación, es decir, del parentesco, de la paternidad, en igual que en el caso de matrimonio. Porque mientras existe el concubinato se van a presumir hijos del concubinato, ¿no? de los concubinarios. Y por otra parte, cuando termine esta relación, los que hayan nacido dentro de los 300 días siguientes al momento en el que cesó la vida en común, entonces también van a ser considerados hijos del concubinato de ambas partes. ¿Ok? Entonces, de esta manera también se está protegiendo este derecho de la filiación, tanto la paternidad como los derechos que se derivan de la misma. Es decir, pueden ser la guardia y custodia, la patria potestad y los derechos y obligaciones alimentarias. Bien, ahora tenemos que en cuanto a los bienes, no hay una regulación específica en cuanto al régimen patrimonial en el concubinato. Por lo tanto, no va a existir en este caso una mancomunidad de bienes. Lo que compra cada uno de ellos es de cada uno de ellos. Sin embargo, sabemos que de hecho hay cosas que se compran para el uso común, para el uso de la familia. Esto podría ser considerado posteriormente como parte del patrimonio de ambos. En la actualidad no se da esta figura, no hay, digamos, una manera de establecer una mancomunidad en cuanto a los bienes. Por lo tanto, existe el derecho sobre los bienes que se adquieran dependiendo de quién los haya adquirido. Cada quien va a tener estos derechos sobre los bienes que adquirió. Sin embargo, esta situación pues obviamente va a dejar en grave desventaja a una de las partes, sobre todo si una de las partes es la que se dedica al cuidado de los hijos, al mantenimiento del hogar. Y después de tal vez 5 o 6 años de concubinato termine la relación y ella se quede absolutamente sin nada, obviamente es una situación bastante injusta. Sin embargo, se puede, o mejor dicho, existe una figura que sería la misma figura que existe en el caso del matrimonio contraído bajo el régimen de separación de bienes, que sería la compensación. Y de esta manera, pues se podrían dividir los bienes que se adquirieron durante la relación de concubinato al 50%.
Bien, vamos a ver entonces cuáles son las diferencias entre concubinato y matrimonio. De hecho, es lo mismo. Es una familia, es una fuente de la familia el concubinato y el matrimonio también. Ambos, de hecho, son lo mismo. Sin embargo, en relación a el aspecto jurídico hay diferencias. Tenemos sobre todo la cuestión de la seguridad jurídica. Hay cierta incertidumbre para las partes en cuanto, sobre todo en relación con los bienes, como ya hemos visto, ¿no? La relación, por otra parte, la relación no requiere, por ejemplo, en el matrimonio, para que se disuelva este vínculo se requiere llevar a cabo un trámite de divorcio, una formalidad, ya sea voluntario, incausado, necesario, de cualquier naturaleza, tiene que haber un trámite y aparte tiene que haber una, eh, una sentencia en el caso del incausado y del necesario, a través de la cual se determine que a partir de ese momento termina el vínculo jurídico que unía a la pareja. Sin embargo, en este caso no existe. Entonces, de cierta manera, genera una inestabilidad, una incertidumbre jurídica sobre la relación. La relación de concubinato puede terminar en cualquier momento. Por otra parte, en cuanto a los bienes, como ya vimos, como no se establece de manera cierta, de manera formal, algún régimen, pues de hecho los bienes son de quien los adquirió. Pero en caso de terminación de la relación se puede solicitar judicialmente que haya una compensación. Y en cuanto a los hijos, en cuanto al parentesco, la filiación, vamos a tener que sí está un poco más protegido el, el hijo producto de una relación de concubinato, sobre todo en cuanto a el reconocimiento, la paternidad y las obligaciones y derechos inherentes a la misma. Muy bien. Bueno, vamos ahora a las conclusiones. Tenemos que el concubinato en sí mismo es una fuente de la familia, da origen a una familia. No es de carácter formal, pero sí es de hecho. Entonces, la genera. Gracias al concubinato se genera. Bien, por otra parte tenemos que el concubinato en sí mismo es la unión que surge entre un hombre y una mujer con finalidad de hacer una vida en común. También con la finalidad de la procreación y con la finalidad, y tiene que incluir el trato, tanto íntimo como social, de esposos. También tenemos que, en consecuencia de esto, el concubinato es un hecho jurídico. Va a generar derechos y obligaciones entre las partes. Es un hecho jurídico de naturaleza voluntaria. También tiene que ser lícito, es decir, tiene que ser llevado, o mejor dicho, los concubinarios deben estar libres de matrimonio para que esta relación se pueda considerar concubinato. Y también implica que sea uno solo. Si existen varios, ninguno va a ser considerado como tal. Y de naturaleza permanente, es decir, que subsista a lo largo del tiempo. Ya lo había comentado, en algunos casos se establecen 2 años, en otros 3, en otros 5. Pero en todos ellos, si surge antes de que se cumpla este término el nacimiento de un hijo de la pareja, entonces a partir de ese momento se van a generar todos estos derechos y obligaciones nacidos del concubinato. Entonces tenemos que, por ser un hecho jurídico, obviamente va a tener efectos jurídicos.
Estos efectos jurídicos van a tener sobre todo 3 ámbitos. El primero de ellos es en el ámbito de los concubinarios, las partes que integran el concubinato. En este caso, tenemos en primer lugar que las personas que están involucradas dentro de esta relación tienen que llevarlo a cabo de manera voluntaria, tienen que estar libres de otro matrimonio y aparte establecerlo de una manera permanente. En cuanto a los derechos y obligaciones que se puedan generar entre ellos, van a estar equiparados a los derechos y obligaciones que se generan entre esposo y esposa, tanto en el aspecto moral, como es el respeto, la fidelidad, el trato, como en el aspecto social. El aspecto que tengan, o mejor dicho, la forma en que se relacionan con la sociedad, manifestándose entre ellos y tratándose como pareja ante todos. Esto va a traer como consecuencia que entre ellos van a tener derechos y obligaciones alimenticias de forma recíproca. Tenemos también que va a haber efectos jurídicos en cuanto a los hijos, sobre todo, como les mencionaba, los derechos derivados de la filiación y efectos jurídicos en cuanto a los bienes. En cuanto a los concubinarios, entonces tenemos los alimentos. En cuanto a los hijos, tenemos, en primer lugar, la presunción de hijos y en segundo lugar también las obligaciones correspondientes a los alimentos de los menores, en los mismos términos que en el matrimonio, hasta que tengan la mayoría de edad y ya cuenten con una profesión o oficio que les permita tener recursos para ser independientes económicamente. Si no lo tienen hasta ese momento, hasta que lo concluyan, que sería el término de una carrera, ya sea profesional, técnica, etc. Y en cuanto a los bienes, tenemos que vamos a tener derechos hereditarios entre los concubinarios. Y estos pueden ser a través de la sucesión legítima y también, en el caso de la sucesión legítima también serían los alimentos para que los concubinos no queden desprotegidos. Y con esto terminamos el tema de concubinato.